Muy buenas noches, bienvenidos a Todo Se Sabe. Soy Alejandra Puente, voy a acompañarlos a resumir estas jornadas maratónicas realmente en las que hemos pasado de una crisis política a una situación de tensión en el Congreso el día de ayer mientras se debatía esta posible vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y ahora ya con una situación más calmada se siente un clima de organización. Todos se están organizando. Hay algunos que han renunciado a sus partidos, otros que quieren que otros renuncien pero todavía no lo anuncian. Procesos disciplinarios, el presidente ha dado un mensaje a la nación, parece, y también anunció cambios en su gabinete. Ojo, 2018 trae sorpresas en el ámbito político, las cosas se están acomodando. Vamos a analizar estos temas con nuestros invitados, pero queremos que escuchen un extracto de este mensaje del presidente de la República que dio en horas de la noche, viernes 22 de diciembre, 2 días antes de Navidad, como para poner su opinión final y sus lecciones aprendidas. Dijo que había escuchado, muchos le habían criticado al presidente Pedro Pablo Kuczynski su falta de escucha, su falta de percepción política, de entender qué es lo que se está cocinando, incluso las incomodidades dentro de su propia bancada. Ahora él dice que los ha escuchado a todos y que no solo los ha escuchado, ha tomado nota. Escuche el mensaje usted mismo. Podemos decir con tranquilidad y con orgullo que nuestra democracia permanece en pie, digna y fortalecida. Pero todo pudo haber terminado de otra manera. Estuvimos muy cerca de recorrer un camino que hubiera sido profundamente dañino para nuestra convivencia política y nuestra economía. Si eso no sucedió, es importante destacarlo, fue debido a la determinación de parlamentarios que prácticamente pertenecen a todas las tiendas políticas. Para ellas y ellos, mi reconocimiento, mi gratitud y mi respeto. He aprendido sobre mí y sobre mis errores, errores que no repetiré. Peruanos, la confianza que han vuelto a depositar en mí no será defraudada. Ha llegado el momento de que como país nos demos la oportunidad de una sincera reflexión y de abrir una verdadera nueva etapa. Reflexión, reconciliación, tengámoslo claro, ningún gobierno puede hacer realidad las legítimas aspiraciones de todos los peruanos si mantenemos el ambiente polarizado y hostil en el que vivimos hoy. Es indispensable que para hacerlo replanteemos los términos de la gobernabilidad del país. No podemos seguir como estamos. Las relaciones entre los poderes del Estado deben cambiar y deben mantenerse siempre dentro del estricto respeto por la separación de poderes de acuerdo a la elección popular, algo que exigiremos con firmeza. En estos días realizaré una profunda evaluación de estos primeros 17 meses de mandato y les anunciaré los cambios para que el 2018 no sea solo un año de mayor crecimiento, sino también un año políticamente distinto, reconociendo errores y falencias y recogiendo lecciones de la experiencia hasta ahora acumulada. Bueno, ¿qué piensan mis invitados sobre este mensaje y otros temas de coyuntura? Vamos a preguntarles. Víctor Andrés García Belaunde, congresista de Acción Popular. Buenas noches. Y Richard Arce, de Nuevo Perú. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué opinan de este mensaje? Yo lo escucho personalmente y digo, ha tenido clases de oratoria express. En vez de una vacancia express, se produjo un aprendizaje de comunicación política express en los últimos 3 días y ha sido, por lo menos, mucho más claro en lo que transmite a los ciudadanos. No sé qué piensan ustedes. Sí, sí, había una transformación express también, ¿no? Un reconocimiento express y un propósito de enmienda express.
Yo creo que bien, el mensaje es bueno, el mensaje es alentador, el mensaje es conciliador. Creo que es un mensaje muy propio para estas épocas, después de haber pasado lo que hemos pasado el día de ayer y también en los próximos días, en las fiestas de la Navidad. Pero ojalá que sea verdadero nada más, o sea, que queremos cambiar, por supuesto que sí, queremos mejorar, por supuesto que sí, queremos no cometer los errores del pasado, pero por supuesto que sí. Pero el gobierno tiene que tomar decisiones importantes, tiene que haber un cambio de gabinete, una remoción de gabinete, tiene que haber que salgan los lobistas, está lleno de lobistas el gobierno, que salgan los el centro troll centro, el troll center que tienen ahí ellos, que bombardean a la gente y las insultan a través de una serie de mecanismos anónimos y cobardones. En fin, yo creo que el gobierno tiene que hacer mucho y es la gran oportunidad. Empieza un año nuevo y evidentemente las expectativas son nuevas y la gente tiene que renovarse. ¿Por qué? Porque esto no ha terminado. Las investigaciones de Lavallato siguen andando. No sabemos qué vendrá después. No sabemos a quiénes más van a involucrar. Las investigaciones tienen que seguir. Lavallato tiene que seguir. El presidente tiene que ser transparente más adelante. Tiene que presentarse en Lavallato. En fin, no se puede ocultar información. No se puede otra vez traficar con intereses y con conflictos de ninguna naturaleza. O sea, yo creo que hay mucho que hacer y ojalá que el presidente tenga un propósito de enmienda. Yo lo deseo. Hay pendientes por todos lados. Hay pendientes por parte del gobierno y pendientes por parte del Congreso, que mantiene, por supuesto, su rol fiscalizador y todo el mundo quiere que sean serios y bastante duros en ese aspecto. Desde Nuevo Perú se tomó la postura de abandonar el hemiciclo. ¿Por qué no permanecieron en el hemiciclo y, como los demás congresistas, se abstuvieron, votaron en contra o votaron a favor? ¿Por qué esa decisión? ¿Cómo llegaron a esa postura? Si me permites, antes de responderte, el mensaje que ayer ha dado el Congreso de la República no es impunidad. Vamos a partir de esa premisa, porque definitivamente el presidente de la República tiene mucho que aclarar. La información que él ha dado en diferentes medios a través de mensajes de la Nación y también con la asesoría de un abogado el día del Pleno no ha sido suficiente para poder entender el relacionamiento que tiene con Odebrecht. Inclusive el presidente manifiesta que es un error. Nosotros consideramos que es algo mucho mayor, que inclusive configuraría delitos penales. Para eso es importante fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía, del Ministerio Público, evidentemente, del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Y ahora, yendo ya a la pregunta, nosotros quisimos dar un mensaje político, porque no estamos de acuerdo con la política del lobby que ha caracterizado al gobierno de PPK, pero tampoco estamos de acuerdo con la pretensión de golpe de Estado que pretende hacer el fujimorismo por todos los mensajes que viene dando. Estaba hablando de la necesidad de fortalecer instituciones. El Ministerio Público y el Tribunal Constitucional en este momento están siguiendo un proceso en el Congreso de la República. Y eso es realmente grave porque debilita esas instituciones que nos deben garantizar en este escenario donde se tiene el mega escándalo de este cártel de corrupción que se llama Lavallato. Se viene la información del señor Barata. Va a tener este mes de enero, febrero, este verano va a ser recontra caliente en el sentido de que va a afectar a líderes políticos. De corroborar mucha de la información que ya ha dado Marcelo Odebrecht y decir dónde están las evidencias. Eso va a ser fundamental. En este caso, no solamente, bueno, los problemas dentro del gobierno se veían venir hace mucho tiempo. Esta falta de comunicación, tal vez, que ha admitido incluso el presidente por su parte, esta falta de gestión y liderazgo político, se veía venir. Pero lo que ha sido novedoso el día de ayer es ver cómo se han generado estas pequeñas fracciones dentro de los partidos, o se han evidenciado, porque claro, una cosa es tener rencillas personales dentro del partido y otra cosa es que en plena votación salgan a la luz. ¿Cómo creen ustedes que se ha alterado el orden dentro del Congreso de la República luego de esta votación? Se esperaba que supere los 89 votos hasta horas antes de la votación y de repente habían solo 79 votos a favor, 10 de fujimorismo, se separaron. En Acción Popular también ocurrieron diferencias dentro del partido. ¿Cómo ustedes ven este nuevo escenario? Bueno, el tema era complejo, ¿no? Y por lo tanto, cuando hay un tema complejo de vacancia presidencial, no es pues aprobar una
una ley de desahucio, de inclinato, es una cosa mucho más grave, ¿no? No es aprobar por una ley que declara al tondero baile nacional, digamos, patrimonio, ¿no? O patrimonio ahí nacional. sí todos votan a favor. Era una cosa más compleja, ¿no? Entonces, nosotros en Acción Popular no nos pusimos de acuerdo. Estamos de acuerdo, por supuesto, en combatir la corrupción, y eso ha sido nuestra bandera siempre. Pero había criterios en cuanto a si era importante hacerlo ahora o postergarlo o hacerlo en otro momento. En fin, entonces, al no ponernos de acuerdo, amigablemente decidimos dejar en libertad, como hemos hecho en otras oportunidades, como lo hemos hecho con el presidente Belaúnde cuando vivía él, y nos decía, si no se ponen ustedes de acuerdo, si hay un tema complejo, pues acá no hay consignas, cada cual vote de acuerdo a su conciencia y asuma sus responsabilidades. Y eso es lo que hemos hecho. Ahí de los 5 hemos votado 3 en un sentido y 2 en otro sentido, y bueno, y no nos hemos peleado ni hemos perdido amistad en absoluto. Ahora, otras bancadas sé que ha sido más complejo el tema, y en la bancada de futbolista hay una ruptura total que ha beneficiado pues al gobierno, evidentemente, ¿no? Yo quería aprovechar para preguntarle a usted qué pasó con Mauricio Mulder y Javier Velázquez, con Jorge del Castillo. Estaban todos ahí Sí, sentados, ustedes están pegaditos. Sí, estaba ahí. Yo he sido el sándwich, estaba ahí al centro. Él estaba al centro. Pero también de la congresista Luz Salgado con el congresista Cleiton Gangán. Sí, son y dos de hecho que ha habido incidentes. otros gestos, el hecho de Miki Torres, que de alguna manera lo pecha Kenji Fujimori, ha sido evidente que era una discusión y que no terminó en buena lid, porque se dieron la espalda y evidentemente era bastante incómodo. De la misma manera el congresista Becerril con Kenji Fujimori. Entonces fue un momento bastante tenso, porque lo que estábamos decidiendo ayer, en eso coincido con el señor García Belaúnde, es que era la vacancia. Y fue un periodo muy corto, y era uno de los principales cuestionamientos. Ayer el abogado Borea mencionaba que para poder vacar un alcalde se necesita 90 días. Acá sí va a ser en 6 días. Si hacemos un símil, es otra realidad, hay 2 cámaras. En el caso de Dilma Rousseff demoró 9 meses la vacancia. Acá sí va a ser muy rápido. Y ahí era la expectativa de lograr tener información, porque era un juicio político donde se iba a declarar incapacidad moral permanente. Eso es posible analizarlo, definirlo. ¿Por qué habría esa incapacidad moral? ¿Cuáles son las pruebas que podría llegar a ese nivel? Y sobre todo eso es un tema subjetivo, la moralidad. Entonces eso generaba un nivel alto de controversia a nivel de las diferentes bancadas. Pero de intención de control a lo que va a decidir el otro, porque lo que se siente es presión sobre la decisión de los demás. Escuchemos este extracto que fue grabado con un teléfono celular y que ha sido publicado, en el que Mauricio Mulder se dirige, por ejemplo, a su colega de bancada. ¿Tenemos el video? O sea, no tienes palabras, dices una cosa y después haces otra. Me da la gana de gritarte, pues. Me da la gana de gritarte porque eres un traidor. Ya basta, pues. Un traidor siempre lo ha sido, no tienes palabras. Igual no se va. Ese es un pedacito de la discusión, pero usted, congresista Belaúnde, estuvo ahí, y García Belaúnde, usted estuvo ahí toda la discusión. ¿Qué fue lo que le dijo Mauricio Mulder y cómo es que escaló esta discusión? Bueno, yo no puedo repetir exactamente lo que dijo, porque hay cosas mucho más duras, ¿no?, que las que salen ahí en ese momento. Lo que creo, yo no quiero entrar en un tema interno porque no me corresponde, pero lo que parece que es que el APRA había acordado votar todos a favor, los 5, y había inclusive un acuerdo del plenario del APRA que había sido la semana anterior. Y parecería que esto lo conversaron minutos antes y dijeron vamos a votar en ese sentido. Y parece que no hubo una respuesta diferente, nadie dijo que no. Cuando viene la votación y ven ahí el rojo y el verde y el amarillo, ahí se sorprende, entonces parece Mulder, y esa es su reacción, ¿no? Pero ¿qué opina usted de esa reacción? Mire, En el fragor de la batalla. Pero no, eso no se justifica, las formas... No, definitivamente. Lo Ahí sí hay que cortés no ser muy quita lo objetivos. valiente. No, ¿no? y además... Sí, fue un poco, en fin, digamos poco
poco elegante, poco académico, poco constructivo, poco cordés. Hay que manejar, ¿no?, inteligencia emocional. Definitivamente la política genera pasiones. Es igual que el fútbol y la religión. Y va a ser difícil llegar a consensos, inclusive dentro de las propias bancadas. Nosotros, por propia experiencia, nosotros reclamamos siempre el derecho al disenso, porque puede haber en algún tema donde va a haber discrepancia de algún miembro de la bancada. Y por propia experiencia, pero la diferencia con el FAN... esto de la disciplina, esto de votar todos juntos como bloque, y la verdad es que hay voto preferencial por algo, pues, ¿no? Porque la gente quiere votar por este congresista y ese otro, y a muchos no les importa ni el partido. Sí. No, lo que pasa es que hacer un partido cuesta mucho, y los partidos se hacen en base a organización y a disciplina. Y el mejor ejemplo es el APRA, que es el partido hoy día el más antiguo del Perú, el segundo es Acción Popular. Pero no ha habido en el Perú partidos que han durado 80 o 100 años, no han habido. El máximo partido puede haber durado 30 o 40 años. En la historia del Perú es una excepción que el APRA haya llegado, creo que es 80 o 90 años, y Acción Popular tiene más de 60. Bueno, eso ya es una excepción en el Perú. Y entonces se hacen en base a qué. En el APRA, clarísimo, siempre ha habido la disciplina, compañero, en fin, es una vieja frase de ellos, y se han hecho en base a disciplinas, también se han hecho muchos enemigos en base a su propia disciplina, pero han sobrevivido. En el caso nuestro hemos sido más bien una federación de independientes, como nos decía Tausen Escurra en su momento, pero también ha sobrevivido con algo de disciplina, muchísimo menos por supuesto que sí, pero con algo más de tolerancia. Cada cual tiene su estilo. Y yo creo que el fujimorismo y quizás Nuevo Perú están tratando de hacer eso, formar un partido desde cero, porque están empezando recién ahora, y quieren imponer una disciplina para poder fortalecerlo, ¿no? En este caso, congresista Arce, ¿qué piensa usted, por ejemplo, de Frente Amplio? Que en la opinión de muchos analistas decepcionó de alguna forma por un lado tener un discurso en contra de la corrupción, ¿no?, a favor de la democracia, y de repente están avalando una vacancia con un debate apresurado en 6 días, como usted mismo lo dice. Anteriormente ustedes formaron parte de esa bancada. ¿Qué interpreta lo que está pasando en Frente Amplio? En principio que se equivocaron definitivamente a la luz de los hechos. Ellos promovieron la moción de vacancia cuando el principal interesado era el fujimorismo. Entonces es un primer error que cometen. Y lo segundo es que... ¿Cree que fueron tontos útiles en esa situación? No quisiera llegar a adjetivizar a ese nivel, pero lo que yo sugiero es que hagan un mea culpa frente a este escenario político tan complicado, tan difícil, que ha polarizado al país. Hay mucha responsabilidad de por medio. Nosotros, al momento de tomar la decisión de retirarnos del hemiciclo, fue bastante difícil. Evidentemente, hay serios cuestionamientos al gobierno. Y en nuestros discursos, en nuestra intervención, hemos sido de repente de los más duros, expresándonos del presidente Pedro Pablo Kuczynski, por las diferentes denuncias que existen. El congresista Manuel Damer desde hace 30 años viene denunciando al presidente. Inclusive tiene libros escritos con información muy valiosa. No se ha hablado nada del gas, cómo se ha entregado el gas, nuestro recurso natural, para que sea explotado y sea exportado a México y Estados Unidos, cree que en este perjuicio caso del Estado peruano. Frente Amplio le hizo, entre comillas, el trabajo sucio a Fuerza Popular? ¿Por qué presentan esta moción de vacancia ellos cuando tranquilamente Fuerza Popular podría haber tenido los votos para hacerlo solos? No tengo idea, deberían aclarar esa información. Es muy importante, sobre todo con sus votantes, con la gente que lo sigue, porque al final... el epílogo es que el fujimorismo y el Frente Amplio estuvieron juntos en esta intención que, para nuestra percepción, tiene un trasfondo mayor. El fujimorismo está queriendo bloquear instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional. Mi formación política de izquierda viene de la universidad. Yo salí el año 97 con muchos compañeros universitarios a protestar justamente cuando se tumbaron el Tribunal de Garantías Constitucionales. Y ahora se vuelve a repetir la historia. Y de la misma manera el Ministerio Público, ante un allanamiento fiscal, por más que seamos congresistas, no podemos ir a confrontar al fiscal. Tenemos que allanarnos para seguir el procedimiento que corresponde. Y algo muy elemental, el que nada tiene, nada teme.
Entonces, que investiguen. Si las cuentas están claras, abro mi casa y las puertas abiertas, que investiguen. Y yo lo consideré inclusive una gran oportunidad para restregar a los adversarios que soy una persona inocente, que soy una organización política totalmente transparente. Bueno, si algo revela las declaraciones de Marcelo Odebrecht es que acá en todos lados se cuecen habas y en todos los partidos y en todas las campañas. Entonces, definitivamente que han financiado a todos los líderes políticos y sobre todo a los que tenían la primera preferencia. Pero el discurso del fujimorismo ahora, por ejemplo, es ganó la corrupción. Incluso Héctor Becerril ha dicho que el presidente Alberto Fujimori ha respaldado la corrupción al presionar a estos 10 que se separaron, ¿no? Escuchemos qué es lo que dice en este caso Héctor Becerril, porque es la primera vez que yo lo escucho personalmente decirle a el líder histórico del fujimorismo que ha respaldado un acto de corrupción y que es cómplice de la corrupción. Escuchemos sus palabras. Alberto Fujimori ha llamado a los 10 congresistas que voten a favor de la corrupción. ¿A cambio de qué? A cambio de su indulto. ¿Alberto Fujimori estuvo a favor de la corrupción en esta votación? Y yo creo que al llamar a los congresistas, al decir que voten a favor de Pedro Pablo Kuczynski, yo creo que de una u otra manera sí alienta la corrupción. Si es contradictorio el que Fuerza Popular luche contra la corrupción en forma frontal y que haya un grupo de 10 congresistas a quienes Alberto Fujimori los llama y le dice: no importa la lucha contra la corrupción, simplemente voten a favor de Pedro Pablo Kuczynski porque está de por medio mi indulto. El indulto no debería transarse por ese tema de la corrupción. No pueden ellos estar en una bancada, como digo, a la cual han traicionado y no creen en otros principios, que es la lucha frontal contra la corrupción. Sí, sí, obviamente que sí, los 10. Bueno, en este caso ha generado muchísima controversia el famoso papel de la Junta Médica, que no es Junta Médica, que al final no sabemos si existe, recomendando el indulto de Alberto Fujimori, y la facción que respalda a la lideresa del partido, Keiko Fujimori, está argumentando que fue el propio Alberto Fujimori quien llamó a estos congresistas. ¿Usted, congresista, qué cree? Me parece que el indulto, si sale después de esta votación, va a ser un desastre, ¿no? Va a ser una granjería, va a ser un canje, va a ser un toma y daca, va a ser producto de una negociación, producto casi de una mercadería, ¿no? Va a ser una transacción totalmente falto de ética y de moral y que perjudica evidentemente a todos, y al gobierno y por supuesto a las bancadas que han querido favorecer a esta no vacancia a través de no votar o qué sé yo. Entonces yo creo que no es bueno para el país eso. Pero se puede hablar de una negociación cuando incluso el viernes, por ser abogado del diablo, Kenji Fujimori en este caso no aceptó que se debatiera siquiera la vacancia. Digamos que su postura siempre había estado a favor de lo que él llama la gobernabilidad y lo hizo público incluso el viernes pasado, ¿no? Entonces digamos que es consistente, y lo que pareciera es que hay congresistas que lo apoyan a él como líder. Pero lo apoyan después de una llamada telefónica del presidente Fujimori, ¿no? ¿Y a usted le consta? No, eso es lo que acabo de escuchar, y lo que dice Becerril, que debe ser cierto, no, porque no creo que 10 personas se arriesguen a salir de los cauces de su bancada, porque todos estaban entusiasmados con la votación, todos estaban preocupados, todos estaban contando votos y se sentían seguros, y resulta que 10 a la hora de que votan apretan el botón equivocado. No, pues eso no es casualidad, eso es producto de una negociación. El indulto por la presidencia, porque esos 10 votos vacaban a Sí, claro, esos 10 votos entonces estás tú, te entrego la presidencia, te doy la presidencia, te quedas de presidente, porque mañana vas a salir, te quedas de presidente y tú sultas a Fujimori mañana también, o pasado, o dentro de 10 días, o qué sé yo. Entonces, eso es lo que vamos a ver si ha pasado o no. Una imagen que se me viene en la cabeza es la de Marisa Glave pechando al congresista Vicente Ceballos, creo, justo después de que sale este documento, y ella va a decirle para preguntarle si efectivamente estaban pensando canjear una cosa por otra. Vicente Ceballos está así: por favor, dame un ratito, voy a averiguar qué está pasando. A ustedes, ¿qué les dijeron que los reconfortó de alguna forma de que tal vez esto no iba a pasar, o es que todavía no tienen la certeza de que no se ha negociado nada?
Lo primero quisiera expresarte que sería un escándalo para el país que se esté negociándose el indulto de Alberto Fujimori. Más aún entendiendo que es un tema que también polariza al país, que lo pone en tapete y en agenda el propio presidente. Cuando él habla de errores, considero que uno de los principales errores es que permanentemente y en foros donde no le corresponde, inclusive en el extranjero, él habla del indulto. Y hay un detalle. Hasta la fecha el presidente de la República no ha atendido en Palacio de Gobierno a las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos por las que está sentenciado Alberto Fujimori. Es algo elemental. La justicia y el resarcimiento pasa justamente por el respeto a las víctimas. Entonces, si se habla de un indulto, si quieren hacerlo de manera correcta, que lo hagan de manera transparente, hacerlo bajo la mesa, hacerlo subrepticiamente y con otros intereses mezquinos en este caso, dejaría muy mal parado al gobierno y dejaría muy mal parado también, evidentemente, al fujimorismo. Entonces, en ese marco nosotros lo que exigimos es respeto. Respeto a la justicia, a la memoria del país, a las víctimas, y que todas las personas que están en cárcel tienen derecho a solicitar el indulto, pero que el indulto que les corresponde. Yo había entendido que Alberto Fujimori había solicitado conmutación de penas, pero ahora vemos, según información periodística, que está solicitando un indulto. Y ha adjuntado un documento que es un reporte médico de parte, pero todavía no se ha iniciado el proceso. Y es lo que en realidad nosotros exigimos al gobierno, que informe de manera transparente. Y lo que dijo Mercedes Arauz, que tuvo que convocar una conferencia de prensa para poder poner paños fríos a esta situación que estaba saliéndose de control, y veías cómo todo el mundo llamaba por el celular en el hemiciclo o mandaba mensajes de texto para averiguar qué es lo que estaba pasando, es que hay más de 30 solicitudes a favor del expresidente Alberto Fujimori, pero que todas se atienden en su momento y que esa no había llegado aún, y que se iba a evaluar cuando llegue. Pero permíteme, nuestra decisión no está vinculado a esa situación, porque en medios de prensa se decía que lanzan la información y el Nuevo Perú va a cambiar su votación. No, de ninguna manera. El día de ayer estábamos analizando el contexto del país. Hemos amanecido, he sentido una cierta tranquilidad. Vamos a pasar una Navidad tranquila. La Navidad que es importante para encontrarse con la familia. Imagínate el escenario de hoy día si la votación hubiera sido distinta para el país, sabiendo que el dólar ha caído, sabiendo que la bolsa de valores ha tenido impacto. El riesgo país iba a tener un impacto terrible y lamentablemente nuestro modelo económico hace que dependamos de las inversiones extranjeras. ¿Qué inversionista va a invertir en un ambiente político convulsionado? Entonces, todo ese escenario ha hecho que pensemos responsablemente en el país, más allá de la responsabilidad del señor Pedro Pablo Kuczynski, que tiene que rendir ante la justicia y que tiene que ser fortalecida, evidentemente, esos espacios de justicia para garantizar y demostrar si realmente es culpable o es inocente. Luego de la votación, se decía en redes sociales y muchos analistas concluyeron que aparentemente el partido político más grande del Perú es el antifujimorismo. Por la votación que se dio el día de ayer. ¿Ustedes qué opinan sobre esa afirmación? Sí, eso es cierto, ¿no? Seguimos votando por el anti, ¿no? Porque no ha sido una votación a favor de PPK como en la segunda vuelta, como en la segunda vuelta. Sí, vamos a ser objetivos. El anti está presente desde el año 2000 prácticamente. Se eligió a Toledo por anti, se eligió a García por anti, se eligió a Humala por anti, se eligió a Kuczynski por anti. O sea, ¿hasta cuándo vamos a votar por anti? Yo quisiera votar a favor de alguien y no en contra de alguien, ¿no? Pero en fin, desgraciadamente estamos en una situación donde nos confunden y entonces si votas, si coincide tu votación con la de ellos, automáticamente estás con ellos. ¿No Esa es la pregunta que le quería hacer, porque usted votó a favor de la vacancia. Total. Y la pregunta es, y no solo eso, porque este es el detalle, llegó un documento de otras transacciones de Westfield Capital a la Comisión de Lavajato, pero no fue Rosa Bartra quien lo sacó usted. Claro. En su presentación, claro. ¿Usted ahí fue utilizado por el fujimorismo o concertó con ellos para sacar esa información? Yo estoy muy viejo para que el fujimorismo me pueda utilizar. O sea, no, pues, no, me importa muy poco lo que ellos puedan pensar, decir o hacer, muy poco. Y además yo quisiera derrotarlos en las urnas, en las próximas elecciones. Acción Popular los va a derrotar. Así que no, eso no es ni una preocupación, no es mi referencia. Las referencias mías en política son Belaunde y Paniagua en ese orden. ¿Y por qué votó a favor de la vacancia? Porque no podemos tener un presidente lobista, porque no podemos tener un presidente que haga negocios con el Estado para beneficio propio, porque no podemos tener un presidente mentiroso. Por eso, el presidente personifica a la nación, no podemos tener un hombre que personifica la mentira.
el tráfico de influencias, los negocios ocultos, las comisiones encubiertas. No podemos tener. El Perú no es eso. Perú se merece algo más que eso. Por eso es que hemos votado así. Me importa un pepino en lo que piensen los fujimoristas. Pareciera que acá lo que ganó fue este discurso de Borea, del abogado del presidente Pedro Pablo Kuczynski, de las formas, del debido proceso, de respetar los plazos, de permitir Pero que se investigue, todo que se se ha actúen las respetado. pruebas. El problema es que esta es una norma que existe en las constituciones en el Perú del año 1839. En las 10 constituciones que han ido hasta el día de hoy, nadie las ha cambiado. Ahí están las normas. Son muy exactas, muy precisas, plazos muy cortos. Es cierto, pero ahí están, nadie las ha cambiado. Ahora, antes probablemente se demoraba un poco más porque Pero había 2 cámaras, ahora hay una sola cámara. A PPK se le ha criticado mucho que a veces no atiende a estos plazos políticos, a esta respuesta en el momento. Este caso cree que un mea culpa del Congreso podría haber sido, o de la Comisión Lava-Jato, no utilizar bien sus tiempos políticos para poder sustentar bien Alejandra, una denuncia. Qué buena pregunta haces tú. Yo creo que ha habido errores del gobierno, por supuesto que sí. Primero, el primer error del gobierno, esto no tiene 6 días, como dicen la gente del gobierno. Esto empieza el 12 de septiembre, cuando se le cita al presidente y no va. Por 3 veces se le cita y no va. Allí empieza, o sea, esto no es una vacancia express, no. Pero Tiene la desde noviembre. información que llega de Odebrecht, la información que llega del representante Mauricio Cruz en nuestro país, llegó la semana pasada. Está bien. Y esa era el documento más fuerte, digamos. Está bien. Ese documento, yo no estaba presente, hemos estado nosotros con Richard fuera, asistiendo a una reunión muy importante, pero esa documentación que yo no he visto, llegó, ella lo sometió lo consultó a la comisión y la comisión decidió publicarlo. Creo que hicieron mal. Yo creo que hemos debido esperar para publicarla después con otras que siguen llegando, porque todos los días llega información, todos los días llega. Entonces tú no puedes estar sacando información por puchos. Entonces yo creo que sí. Porque que eso fue un desconcierta error. a la ciudadanía Sí, también, además, porque no se sabe cuál es el objetivo de antes sacarlo de Navidad, así. es decir, han precipitado las cosas y luego hay una bancada que no es la mía, evidentemente, que más bien cercana a la de Richard, aunque no es la de Richard, pero presentó una moción. O sea, rápidamente se adelantó. Yo creo que ha habido una serie de errores que se han cometido y las consecuencias son esas, pues, ¿no? Que todos hemos perdido un poco también, ¿no? Carrera de caballos, parada de borricos, dice un viejo refrán. ¿Ustedes hubieran respaldado una vacancia si es que se hubiera tomado más tiempo para corroborar esta documentación, se hubiera escuchado al presidente de la República en la Comisión Lava-Jato, se hubiera citado a Sepúlveda, no se hubiera dicho que no, porque seguramente no va a venir, no lo sé, me arriesgo a decir, hubieran respaldado una vacancia si la circunstancia hubiera sido esa? ¿Y si hubiera corroborado las pruebas? Evidentemente que sí. Ningún presidente, por más primera autoridad del país que tenga indicios o pruebas contundentes de corrupción, podría seguir en el mandato. Hay detalles que se tiene que saber. Por ejemplo, el día de ayer el presidente de la República presentaba un recibo por honorarios por $650.000. Y de puño y letra. Y de puño y letra. Y la primera observación es que en el pago de impuestos no aparece. ¿Pero qué quiere decir? No hay retención de impuestos. Recuerde bien, cuando estás en renta de 4ª categoría, tú tienes la excepción de no declarar si no ganas más de 32.000 soles, pero $650.000 es 2 millones de soles. Quiere decir que en el siguiente año, en el mes de marzo, ha hecho su declaración de impuesto a la renta. Entonces, queremos saber, con información de la SUNAT, para ver si esa información es real, si ha recibido ese dinero. Bueno, y debería corroborarse, y, ojo, definitivamente. $650.000 no se paga en efectivo. Seguramente hay una transacción financiera de por medio. Entonces, corroborar las cuentas bancarias, levantamiento del secreto bancario, una serie de informaciones que nos permitiría entender el grado y la magnitud de responsabilidad que tiene el presidente. Eso es lo que ha faltado. Por eso era uno de los principales cuestionamientos. Perdóname, pero no era necesario llegar a eso. Ya con las pruebas que hay es más que suficiente para saber de que ha habido una inconducta, que ha habido una falta de ética y de moral. Además, el propio presidente ha reconocido que Westfield es una empresa de él, personal de él, y que Sepúlveda era su manager, era su tesorero, su cajero. Pero Borea le pide al Congreso que les envíen el sustento para el pedido de vacancia y no existe. No existió, no se redactó, no se formuló. Pero hay que ver una cosa, que Borea no cree en la Constitución actual, ¿ah? No lo cree. Borea
presentó un recurso al Tribunal Constitucional hace muchos años atrás con 5.000 firmas para que se declare ese documento apócrifo o espurio, como documento, dice ahí, documento del 29... Bueno, hay muchos que no creen en la Constitución no actual. lo reconoce como Constitución. No No lo conoce como Constitución. Entonces, a mí me llamó la atención que defiende al presidente con una Constitución que él la llama documento apócrifo, espurio. Bueno, pero es que una cosa es tu opinión y otra cosa es el marco legal vigente. Bueno, Cuando uno es abogado, uno usa el marco legal vigente, por más que no le guste. Él ha hecho una defensa de su cliente, pero lo cierto es que no hay manera de poder... es algo subjetivo lo que se ha hecho ayer, porque sí, no es... totalmente de acuerdo. Es decir, el certificado, nadie te puede calificar de que incapacidad moral con un certificado médico. Es que hay varios niveles pero en si me esta permites, discusión. Víctor Andrés, esa Constitución del 93 fue hecho después de un golpe de Estado. Definitivamente, como país, nosotros tenemos la responsabilidad de tener una Constitución más democrática. Y aparte hay que entender que después de esa Constitución del 93 se desarrolló la etapa más crítica, de mayor vergüenza para el país, que los vladimireños nos mostraron la miseria de este país, donde se compraba autoridades, donde se tenía un poder judicial de los Rodríguez Medrano, un ministerio público de Blanca Nelia Colán, y una serie de personajes que han estado en cárcel, han estado sentenciados, y la corrupción en su máxima expresión. Por eso es nuestro principal cuestionamiento, esa Constitución. Sí, pero eso no lo cambia una Constitución. Eso no es un tema de Constitución. Pero estamos hablando de la motivación. Pero esa es una Constitución que tiene 20 años de vigencia. Esta Constitución actual, con todos sus defectos, que nosotros también hemos pedido muchas veces que se cambie, pero ya cada día es más difícil y más complicado cambiarla, por supuesto, y hay que modificarla. Esta Constitución tiene más vigencia de vigencia que la anterior. Y ya es la segunda o tercera con más vigencia en el Perú. O sea, entre Europa y Europa han pasado tanto tiempo y sigue vigente. Hay muchos niveles de análisis que entran en juego en una decisión tan importante como una vacancia presidencial. Está, por supuesto, la culpabilidad real o moral o subjetiva del presidente. Está eso, está la investigación de Odebrecht, está la lucha de poderes entre el Estado, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero también hay un temor a lo que va a venir luego. La discusión, que me parece a mí desde afuera, porque yo no estoy entre sus discusiones políticas, es que la gente ha tenido miedo a lo que pasa si es que sacan a PPK. No necesariamente lo respaldan a él, pero ya lo sacamos a él. ¿Y qué viene? ¿Y quién viene? ¿Y qué pasa si renuncian los dos vicepresidentes? ¿Y qué pasa si, como dieron a entenderlo con los fujimoristas, que ellos iban a convocar elecciones solo presidenciales y no del Congreso? Entonces, no, pero te doy un detalle. Ayer conversando en el Congreso mencionaba que si renunciaban los dos vicepresidentes, el Congreso de la República tenía que aceptar esa renuncia. ¿Qué pasaba si no aceptaba la renuncia? ¿En qué escenario hubiéramos estado? Claro. El Perú entraba a un limbo. Esa era una de las principales preocupaciones. En un país donde las instituciones todavía son débiles. No estamos en Europa. En España el año pasado hubo 9 meses que no tuvieron gobierno. En el 2010 yo estuve en Bélgica y hubo año y medio sin gobierno. Y yo les comentaba, en mi país, si un solo día no hay gobierno, probablemente va a haber varios muertos de por medio. ¿Por qué? Porque las instituciones ahí están fortalecidas. En nuestro país todavía tenemos esa debilidad institucional. Las instituciones están funcionando en el Perú más de lo que uno piensa. La gente se aterraba con que caiga Fujimori el año 2000. Se aterraba. Había que sostenerlo. Y toda la logística y todos los sectores económicos decían que Fujimori había que sostenerlo, a pesar de que había salido ya el video Curi Montesinos, pero había que sostenerlo. Se cayó Fujimori y no pasó nada. Pero estamos en escenarios distintos. No bajó el dólar, no hubo un acto de violencia, no hubo devaluación, no hubo inflación. Porque este es un presidente democráticamente electo que no ha interferido hasta donde yo sepa en las elecciones. Con mayor razón. ¿No? Con mayor razón. Acá se va acá a Kuczynski. Para mí es un tema ya pasado, por si acaso. No estoy insistiendo en que hay que evocarlo. Simplemente yo estoy votando la paz, que estoy analizando lo que hubiese pasado ayer. Si se vacaba a Kuczynski, subía a Vizcarra. Vizcarra tiene que, si hubiese querido renunciar por lealtad al presidente, no, su lealtad no es al presidente, es al país. Él ha sido elegido democráticamente por un periodo de 5 años. Él no puede renunciar. Y si renuncia, el Congreso tiene todo el derecho de no aceptarle la renuncia, tiene que seguir siendo presidente.
Pero Entonces, nadie no. puede estar si Perdón, no tiene la voluntad pero de no, querer. Pero es se un genera, mandato, pero es se un genera, mandato. pero se Inclusive, genera una pero situación. es un, o sea, tú subyene. crees, Yo entiendo- en el Perú hay 2 vicepresidentes, no hay uno, 2. Es el único país de los pocos que conozco tienen 2 vicepresidentes. Hay países como Chile que no tienen vicepresidentes. Acá hay 2 vicepresidentes. ¿Los 2 van a renunciar? No, pero fíjate ¿A un el mandato escenario, del Vic. pueblo? Porque Kuczynski les pide que renuncien por solidaridad con él. No, pues, la solidaridad es con el país, no es con la persona que se va. Pero No Víctor es Andrés, así. fíjate el escenario que tendríamos si renuncia y no le aceptamos la renuncia. Inclusive en derecho Eso es laboral lógico. se habla de que una persona no puede ser obligada a un trabajo que no Perdón, quiera hacer. esto no es- Entonces Estaríamos fatal. habría un conflicto, no sé, hasta constitucional. Esto no son trabajadores. Yo sé, no son trabajadores. pero Es un fíjate el mandato. escenario, Son hubiéramos servidores estado. públicos. Es un verdad. servidor público. Pero ven la discusión cómo se pone más tensa y esa es la tensión que vimos O sea, en el hemiciclo ayer. ¿tú crees que un vicepresidente, Ese fue el origen ¿tú crees de que la un tensión. vicepresidente va a aceptar un mandato del pueblo y va a renunciar a él porque el presidente que se va se lo pide por su solidaridad con él? ¿Qué tipo de solidaridad es esa? Eso es un golpe de Estado. Eso es provocar un golpe de Estado. Eso sería terrible y fatal. No creo que nadie lo acepte. No, el Congreso, hay que recordar que cuando se fue Fujimori en el año 2000, Tudela había renunciado, pero el Congreso no le había aceptado la renuncia. Y se vio obligado él a regresar y asumir la presidencia. Lo que pasa es que el Congreso ahí sí le acepta la renuncia y por eso que se va. Pero si no, hubiese podido gobernar perfectamente bien. Entonces yo creo que hay que dejar que las instituciones puedan perfectamente bien desarrollarse. Cuando murió el presidente San Román, lo sucedió Peset y después Díaz Canseco. 2 vicepresidentes. Sucedieron a un presidente que murió, en esa época se dijo que había muerto del mal de la orina, que debe ser pues, algo así como la próstata, supongo yo, no lo sé. Eso es lo que se dijo. Pero cuando muere el presidente y cuando muere Candamo también en Arequipa, o sea, Pero es distinto. hay sucesión normal. Es distinto cuando es una fuerza mayor, como la muerte, que cuando te saca tu opositor que ha querido sacarte desde el día 1. Porque eso es lo que Pero se es una ha vacancia que te analizado. impide gobernar, es una vacancia que te impide gobernar, es como una inhabilitación física o una enfermedad. Bueno, pero hay que Yo reconocer que el recuerdo que escenario en cambia. 2000 Alberto Fujimori renuncia por fax Claro. y no le acepta el Congreso de la República y más bien lo vaca por incapacidad Sí, moral permanente. Sí, pero entonces antes, fue distinto. pero te explico. Antes de eso, a raíz del video Curi Montesinos, Tudela, que era el primer vicepresidente, se sintió, en fin, afectado por esto y renunció. Y la renuncia se fue al Palacio, se fue al Congreso, pero no se vio, estaba allí en la mesa de parte, qué sé yo. A raíz de la renuncia por fax, entonces Tudela parecería que quiere retomar lo que le corresponde, retirar su renuncia, y el Congreso no le acepta el retiro y lo vaca. O sea, le acepta la renuncia. Eso fue lo que pasó. Vamos, Eso fue como Manuel Escorza, ya que conoce muy bien a Richard. Manuel Escorza también renunció en la Constituyente del 79, en las elecciones, qué sé yo, por algún motivo personal, y cuando se da cuenta que es elegido, él quiere retirar su renuncia para subir el cargo y le dicen que no. El jurador bueno, dice que no, estamos que no, a fin que de ya año, renunció. no vacaron, porque al final fueron ustedes, no vacaron al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Una reflexión final. ¿Qué es lo que quisieran ver de este Ejecutivo que les pueda dar a ustedes la seguridad de que merece esta segunda oportunidad que se le han dado? Richard Arce. Nosotros queremos ser muy enfáticos. Definitivamente no vamos a permitir que continúe esta posición que tiene el fujimorismo de querer bloquear instituciones tan importantes como es el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, y vamos a defenderlas. Lo segundo, respecto al presidente, nosotros lo que vamos a exigir es que se inicie un proceso de investigación. Esto no es impunidad para el presidente. Acá hay mucho por aclarar, acá hay mucha responsabilidad de parte del presidente, con todo el respeto que tiene la investidura presidencial y sobre todo entendiendo la responsabilidad frente al país. Yo vengo de la región Apurímac. El presidente ha recibido la mayor votación en Cotabambas. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente? Declarar estado de emergencia mes a mes, cuando las comunidades campesinas tienen un instrumento que se llama la Asamblea Comunal. Con esta declaratoria de emergencia no le permiten reunirse. Pero a pesar de todo esto, nosotros hemos pensado en el país, le hemos reclamado, espero que el presidente cumpla lo que acaba de expresar, que he escuchado nuestras intervenciones, le reclamé por Cotabambas, un pueblo noble que ahora está permitiendo desarrollar el proyecto minero Las Bambas, que es tan importante para el país porque representa el 1.5% de incremento en el PBI nacional.
y le declara estado de emergencia cuando no hay mayor convulsión social. Hay problemas, evidentemente, porque pasan 360 camiones diarios. Bueno, y usted va a ir ahora por Navidad a visitar a su región para ver, me imagino, cuáles son las necesidades que tienen. Vayan, por favor, agarrando su galleta, porque si viene Navidad, seguramente ahí va a haber algo sobre sus expectativas para el 2018. ¿Qué regalo quisieran esta Navidad? No sé, si pudieran pedirle un regalo al presidente Kuczynski, ¿qué le pedirían? Transparencia. Transparencia, que diga todo lo que no ha querido decir antes, ¿no? Que no oculte nada. Que no oculte nada. Ha admitido muchas cosas y en su discurso, ¿no? Sí. Admitió la sociedad, admitió la empresa, cómo estaba conformada, las asesorías. ¿Puedo leer lo que dice acá? La estrella de la riqueza brilla sobre ti. Yo creo que brillará sobre otro, ¿no? La estrella ¡Qué riqueza! ¡Qué riqueza! Espero que sea una riqueza espiritual, ¿no? Y no material. El mío dice, tienes que intentarlo. Un reto hacia el futuro para el 2018. ¿Qué es lo que quiere intentar para el 2018? Que mi pueblo sea bien representado y que se escuche sus demandas. Yo espero y aspiro que el presidente de la República atienda los compromisos de campaña. Una serie de postergaciones y olvido que han sufrido nuestras poblaciones, sobre todo zonas rurales, poblaciones vulnerables, tienen que ser atendidos por el gobierno. Este modelo económico, si bien es cierto, nos da indicadores macroeconómicos súper interesantes, pero persiste la pobreza, persiste la exclusión social, persiste altos índices de desnutrición crónica. Entonces es ahí donde tiene que hacer mayor incidencia el gobierno. Se le está dando una segunda oportunidad y tiene que priorizar estas atenciones. Sobre todo, evidentemente, la región Apurímac, que es tan importante para el país. Bueno, un poquito de calma después de la tormenta. Gracias por habernos acompañado. Gracias por invitarnos. Y felices Navidad. Feliz Navidad y un próspero año nuevo con la mayor expectativa siempre. Bueno, todavía no se despidan, capaz vuelven la próxima semana, depende de cómo se desarrolle esta coyuntura, porque ustedes van a empezar a investigar, me imagino, a partir del 26. Entonces, gracias a ambos por habernos acompañado. Feliz Navidad para ustedes, congresistas. Nosotros hacemos una pausa en Todo se sabe y regresamos. Cambios climáticos, arriesgados, necesarios. Y cambios de actitud. Momentos que nos desilusionaron y otros que nos llenaron de orgullo. Sucesos que nos hicieron reflexionar y otros que nos convirtieron en una sola fuerza. Acontecimientos que cambiaron la historia de un país y otros que marcaron el rumbo político. El 2017 nos deja experiencias que nos invita a aceptar nuevos retos. Ocurrió 2017. Informes especiales que recopilan los acontecimientos más importantes a nivel nacional e internacional desde el domingo 24 de diciembre por RPP Televisión. Para demostrar que Cuenta Free te permite hacer operaciones ilimitadas sin costo, usamos clientes reales. Con Cuenta Free... Con Cuenta Free, ahora puedes hacer operaciones sin límites en todas las ciudades del país. ¿En todo el Perú? Ay, perdón. Ilimitadas sin costo en todo el Perú. ¿Cómo era? Ya me olvidé. ¿Alguien que le pase el texto? ¿Otra? ¡Corte! Para este comercial hicimos 98 retiros, pero con cero costo. Cuenta Free, una cuenta de ahorros sin comisiones, sin mantenimiento, sin límites en todo el Perú. Te escuchamos para asesorarte mejor. Scotiabank. Condominio Resort Asia Soleil. Bienvenidos al Condominio Resort Asia Soleil. Y ahora les quiero presentar a Ricardo Anderson, director ejecutivo de Anderson Grupo Inmobiliario. Y él nos va a contar todos los beneficios de poder vivir aquí en el Condominio Resort Asia Soleil. Efectivamente, Asia Soleil está a solo una hora de Lima. En este condominio pueden encontrar departamentos flats de 75 metros cuadrados y dúplex que son tipo penthouse. Los edificios cuentan con ascensor para darle comodidad. Cuenta con piscinas para adultos, para niños, un gimnasio, un restobar, un pool bar también. También tiene juegos para niños, futbolín, ping-pong, billas. En realidad tiene todo lo que para el verano se puede desear. Redescubre Asia. Ven y vive tu propio resort. Siempre cerca de donde quieres estar. Con la experiencia y el respaldo de Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti.
super oferta de Navidad. Por la compra de cualquier sala, comedor o dormitorio, llévate una alfombra a solo 59 soles. Solo en Casa Grande y Sal y Cerámica. El mejor regalo es que tu papá sienta que siempre estarás ahí. Feliz Navidad. WOM, donde ser amable es un placer. Amaluna, la magia del Cirque du Soleil en Lima. Desde su estreno, más de 4 millones de personas lo han visto. Funciones desde el 22 de julio de 2018 en Jockey Club. Preventa exclusiva a clientes Interbank. 20% de descuento desde el 20 de diciembre 2017 al 14 de enero 2018. Venta público en general desde el 15 de enero 2018. Entradas en StubHub.pe, Vivanda y Plaza Vea. Produce Aguacate, Venelatin y shows y eventos. Clínica Santa María. Con más de 21 años de experiencia en operaciones de próstata, hernias y vesículas laparoscópicas a bajo costo. Consulta diagnóstica gratuita. Brindamos seguridad y confianza. Su vida, su devoción y su abnegada labor para servir al prójimo hicieron que Isabel Flores de Oliva se convirtiera en la primera santa de América. Una rosa para el mundo, este 24 y 25 de diciembre a las 5:30 de la tarde por RPP TV. Estamos de regreso en Todo se sabe. Definitivamente el debate ayer fue tenso, tuvo momentos cumbres y también otros momentos un tanto cómicos. Por ejemplo, esta referencia de Jenny Vilcatoma a Condorito y a su nacionalidad. Escuchemos el bait de la congresista ahora independiente. ¿Pero qué ha tenido que hacer el presidente? ¿Humillarnos como nación ante un chileno, ante un pobre diablo que estuvo sentado ahí en el palco presidencial mirándonos la cara a todos, mientras se enriquecía de las rutas de Lima? Ese señor que estuvo ahí sentado viéndonos la cara a todos y que ahora el presidente pretende darse de incauto solo para salvarse. Un chileno, señores, un chileno nos vio la cara. Un chileno nos robó. Debido a proceso, señores, ya trajo su abogado y su abogado no pudo defenderlo. No pudo. Lo único que hizo fue invocar a Condorito. Y Condorito, señores, es chileno. Es chileno. Es chileno. Entonces, ¿dónde está el nacionalismo? ¿Dónde está el Frente Amplio? Bueno, esas declaraciones de Jenny Vilcatoma se convirtieron en virales en redes sociales, en Twitter todos las comentaba, bajó la atención un poco a la situación. No les he presentado a mis invitados, Luis Benavente, analista político y gerente de Vox Populi, Iván La Negra, también analista político y abogado, están en estudios para poder comentar este debate tan álgido que se desarrolló ayer. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Bueno, después de esta tensión, de ese estrés político tan fuerte, estás comenzando esta secuencia con algo más relajado, de alguna manera, ¿no? Pero creo que no daría una respuesta ni evasiva ni tibia, ¿no? Sí te diría con toda claridad, es una vergüenza congresistas como Vilcatoma por la manera como se ha expresado ayer. Eso simplemente denigra al Congreso, a su partido, a la democracia, a ella misma, al país, y es una vergüenza. Y a la vez aprovecharía para decir que, así como ella, hay otros Vilcatomas en el Congreso. No es un Congreso lleno de gente ilustre, precisamente, con grandes piezas de oratoria y con un nivel político muy alto, ¿no? Algunos sí, es verdad, ¿no? Pero hay Vilcatomas, ¿no? Pero el problema no está en las Vilcatomas. El problema está en los partidos que ponen a estas personas de candidatos sin primero, pues, evaluarlas emocionalmente, la educación que tienen, la capacidad
política, ¿no? Y eso está haciendo mucho daño a la democracia. Y está generando bastante escepticismo en los ciudadanos. Iván, ¿qué opinas tú sobre el nivel del debate que se desarrolló ayer y esta situación de confrontación entre incluso congresistas de las mismas bancadas? Tenemos este altercado entre Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, tenemos esta conversación un poquito álgida entre Héctor Becerril y Kenji Fujimori, y también el manotazo de Luz Salgado a un colega de su bancada que le quiso dar la mano luego de haberse abstenido de votar por la vacancia, y ella se la golpeó. Sí, bueno, buenas noches. No, efectivamente, eso que hemos visto ayer, en realidad es lo cotidiano en el Congreso. Lo que ocurre es que hoy en día la ciudadanía tiene una relación muy lejana respecto a su Parlamento. Entonces, lo que ocurrió ayer es que, en un momento excepcional, había una mayor atención de los medios y de la gente sobre lo que ha pasado en el Congreso. Y ha quedado en evidencia que eso que hemos visto ayer pues es absolutamente inaceptable para un ciudadano común, ¿no? Porque, claro, el ciudadano común puede aceptar que haya eventualmente dándole un manotazo a una colega. Eventualmente pueden entender que pueden haber debates duros, pero lo que ya les parece absolutamente inaceptable son cosas como lo que hemos visto con Vilcatoma, pero también efectivamente esas peleas que además en un momento de tensión tan grande que yo creo que los propios congresistas han sido absolutamente inconscientes de la manera en que estaban exhibiendo ante la gente, ¿no? O sea, se han desnudado, digamos, ¿no? En una serie de actitudes que sin duda van a generar un rechazo en la ciudadanía. Yo no sé cómo van a venir las próximas encuestas de percepción sobre el Congreso, pero no creo que la cosa vaya muy bien. Se ha cambiado el orden, ha habido un desbalance en la fuerza, por ponerlo, ya que se ha puesto de moda Star Wars. En el Congreso van a haber cambios de piezas, de escenarios, de fuerzas políticas que tienen más prominencia, personajes, la bancada de Peruanos por el Cambio. ¿Qué opinan ustedes del desempeño de esta bancada? Bueno, Peruanos por el Cambio ha tenido la conducta que tenía que tener de respaldo al presidente, ¿no? Lo más interesante ha sido en Fuerza Popular, ¿no? Porque ahí había una división, pero una división muy individualizada, ¿no? Que incluso la reacción inicial de los congresistas, de los principales voceros, era darle a Kenji un tratamiento un poco de chico travieso que está haciendo de las suyas, ¿no? Por la recordación que hay de un Kenji que entró prácticamente de niño como una figura pública cuando su padre inició su primer gobierno en el año 90, ¿no? Y era un chico travieso, pues entonces como que había quedado esa marca, ¿no? Pero el chico travieso de alguna manera fue creciendo y el chico travieso tenía un objetivo claro y lo ha demostrado muy objetivamente, ¿no? El indulto del padre. Él ha estado con ese tema. Entonces, ayer, cuando él aparece con una bandera atrás, en un ritual perfectamente armado, con un efecto comunicacional en redes sociales, no es porque solo quiere apoyar al presidente. Era obvio que estaba moviendo otros votos, ¿no? Ya se ha hecho evidente ayer la fractura, ¿no? Al punto que los principales voceros hoy están pidiendo que se expulse. Una fractura que se veía, que se sentía, que generaba estas discordancias, que ha generado que se expulse del partido de forma expresa. Bueno, ella al final terminó renunciando, Catherine Donaire, por ejemplo, pero la actuación, la decisión la hicieron ayer. Esa fue la primera votación en la que se notó la fisura. ¿Se va a mantener? Esa es la pregunta. ¿Creen que esto es sostenible en el tiempo? Sí, siguiendo un poco las figuras esta de Star Wars, hay una conmoción en Fuerza Popular, ¿no? Una conmoción que además es, creo yo, la expresión ahora visible de un proceso que viene ya de muchos meses atrás, ¿no? En lo cual inclusive distintos periodistas ya habían pues dado digamos, información sobre la formación paulatina de un grupo de congresistas que se sentían de una manera u otra maltratados por lo que ocurría al interior de la bancada, que sentían que sus preocupaciones e intereses no estaban debidamente representados en las discusiones dentro de Fuerza Popular y que tenían en Kenji Fujimori eventualmente a un actor que podía liderarlos. Pero digamos que no los respaldó en el momento, en algún momento
Roberto Vieira, creo, dio estas declaraciones diciendo que él le había preguntado a Kenji por qué no se separaba. En esa ventana de 2 días, ¿se acuerdan? Que el Tribunal Constitucional dijo que no se podía impedir que se formen nuevas bancadas, y bueno, Nuevo Perú formó su bancada, y se empezaron a mover las piezas. Todo el mundo esperaba que Kenji actúe, que Kenji se separe de Fuerza Popular. Y ahora Héctor Becerril se lo pide. Le dice, renuncia o renuncien ustedes 10. Claro, lo que pasa es que creo que Kenji actúa políticamente y estratégicamente. Por ejemplo, él no va a renunciar. Él va a esperar que lo voten. ¿Por qué? Por una cuestión muy lógica, ¿no? Si lo votan, él es víctima. Y cuando el proceso de victimización en política se usa mucho porque genera solidaridad con la víctima, ¿no? Y quienes lo votan en este caso son los malos de la política, ¿no? La política es una dramaturgia de alguna manera. Y entonces la solidaridad con el bueno, y el bueno es quien es víctima, ¿no? Entonces ese es el proceso de victimización, está clarísimo, ¿no? A ver, si yo fuera consejero de Kenji, le diría, Kenji, no renuncies, ¿eh? Deja que te voten por tal. Pero en Fuerza Popular son aparentemente bastante pacientes y no lo van a votar porque también están conscientes de ese efecto. Y además no está además no está claro cuántos más podrían salir. Porque claro, hay 10 que ya han votado en esta votación del día de ayer, pero las informaciones que circula es que hay al menos 5 más que ya están formando parte de este grupo. Entonces, ya perder 15 congresistas de golpe, sumados a los 2 que ya se habían perdido antes, ya hacen una diferencia sustantiva que en realidad cambia completamente la correlación de fuerzas al interior del Congreso. Pero el bloque es más grande, porque no solamente es dentro del Congreso. Fuera del Congreso están los desplazados, ¿no? Chávez, Cuculiza, Aguinaga, etcétera, 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 ¿no? Líderes históricos del partido. Los que no ingresaron a la lista. Exactamente, ¿no? Y los que han entrado ahora, los principales voceros, Bartra, Salaverry, etcétera, han llegado ayer al partido. ¿Cómo te sientes tú si estás en tu casa 27 años, que es el tiempo que tiene ese partido? Y viene gente ayer y toman los mejores lugares, se comen la mejor comida, y te dejan a ti en un rincón en el área de servicios. No te va a gustar, esa es una reacción normal. Esa gente está conectada con Kenji. Esa gente, su objetivo es la liberación del padre, cosa que no le ha importado a Keiko, evidentemente. Ahora este asunto ha quedado muy desnudado, ¿no? Pero asimismo hay, lo que bien dice, gente que no ve satisfechas sus expectativas y salen, ¿no? ¿Y cuál va a ser su salida natural? Una alianza con los que están afuera, ¿no? De tal manera que es un bloque muy fuerte, me parece. Se viene ahora un proceso disciplinario, pero no solamente el proceso disciplinario es lo que ha ocupado titulares, sino estas declaraciones de Héctor Becerril diciendo que Alberto Fujimori se ha pronunciado o se ha movido a favor de la corrupción. No ha defendido los valores del fujimorismo tradicional, dice Héctor Becerril en estas declarares. Es algo que no lo habíamos escuchado El fujimorismo tradicional está vinculado con la corrupción, digamos, ¿no? O sea, pero ellos nunca lo van a reconocer. Claro. Ahora, me parece que lo que también está pasando es que está quedando en evidencia que lo que hay aquí efectivamente es una pugna interna por el control de la etiqueta Fujimori. Y el padre lo que había sentido es que la hija quería controlar las etiquetas sin que darle una parte en el control del poder de ese partido. Entonces lo que hay una pugna en la cual Kenji es usado como una herramienta por el padre para conseguir una posición de control de toda esta fuerza que compite y desplace eventualmente a Keiko Fujimori. Entonces, claro, lo que hemos visto ayer es el inicio, digamos, ya abiertas y explícitas de esas hostilidades. Antes de continuar, quiero que veamos todos este video que publicó Kenji Fujimori en su cuenta de Twitter. Es una referencia al Rey León. Quien recuerda la historia del Rey León, hay que recordarla, si no, no vamos a entender por qué publicó el video. El padre del personaje principal muere asesinado por su tío y luego Simba, que es este personaje, asume la responsabilidad, recupera el orden en casa y el liderazgo de la manada. Veamos entonces este extracto del Rey León que publicó Kenji Fujimori. Llegó la hora.
generado muchas reacciones en redes sociales por lo raro, extraño. La gente no ha sabido bien cómo interpretarlo. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Sí, bueno, a ver, en la historia, para hacer un spoiler, hay que hacer de todas maneras, ¿no? O sea, en la historia, Simba, que es traicionado efectivamente por el tío, ¿no? Que sobrevive, el hijo del rey, finalmente pues venga a su padre recuperando el poder y desplazando a este tío ambicioso que quería quedarse con el poder de manera ilegítima. Digamos, si ponemos los actores, Keiko sería algo así, similar al tío que ha querido, digamos, usurpar el poder y finalmente es desplazado por su ambición y termina pues en un barranco, ¿no? Y ahora que Kenji sería pues Simba. Totalmente de acuerdo, ¿no? La lectura creo que es clarísima, ¿no? A eso agregaría el aspecto emocional, ¿no? La música, el tratamiento visual te conmueve, que un poco más y te hace llorar, ¿no? Es realmente un manejo simbólico. Pero está queriendo decirnos que él está asumiendo el rol que no asumió esa vez, cuando todos le pedían que se atreva y se separe de su partido, o no. Es que David dice, además el clip es... Llegó el momento, claro, o sea, que no era antes no era el momento, que estaban preparando ese momento. Correcto. Y ahora hay una oportunidad en la cual ya le permite a él adoptar abiertamente el liderazgo dentro del Fujimori. Ahora, me informan que Maritza García, quien se abstuvo de votar por la vacancia el día de ayer. Está de licencia además. Y ha dicho hace instantes que sí recibió una llamada de Alberto Fujimori. Y que Alberto Fujimori le dijo que haga un voto a conciencia. ¿Para ustedes qué significa eso? No, yo creo que es una cosa armada, combinada, coordinada entre Alberto Fujimori y Kenji, que forman una unidad, obviamente, ¿no? El operador visible, obviamente, es Kenji. Kenji tiene poder y tiene una capacidad de despertar reacciones, de influir en la opinión pública. Si se da un baño en las guaringas, pues eso lo ven millones de peruanos. Tiene una capacidad comunicativa, ¿no? Él estaba esperando el momento, y este era el momento, pues porque además estaba muy calculado. No podían salir esos fujimoristas albertistas, por llamarlos así, antes, porque no era necesario, porque se iban a arriesgar. Es más, ayer se la han jugado. Porque a pesar que le estaban sacando la vuelta a Keiko, claro, a pesar que le sacaban la vuelta a Keiko, podían perder. Pero ¿quiénes son estos congresistas? Porque es bien curioso. Son poco conocidos, ver ¿no? quiénes son. Son congresistas de las regiones, estos congresistas que, digamos, son nuevos también al partido, muchos. Sí. Se sienten muy maltratados en el partido, muy despreciados, no los consideran, no les dan su sitio. Creo que hay Keiko, que tiene un contacto directo con todos ellos, no tiene una capacidad de manejo personal, de liderazgo y político con ellos, ¿no? Sí. Y muchas veces ellos se sienten que son utilizados. Muchos de ellos son profesionales y en sus regiones, digamos, personas que han logrado, han superado muchos hitos. Claro. Sí, por eso han llegado a donde están. Claro. Sí, entonces, digamos, ser, por ejemplo, un profesional, un abogado de reputación, como en algunos casos. Son personas notables en sus regiones. Y nadie te deja hablar. Son personas notables en sus regiones y acá son ninguneados en el partido. Pero es que además Keiko Fujimori forma un grupo muy pequeño, que es el que finalmente ha gestionado el partido de Keiko. Digamos, porque hay que además decirlo claramente, este partido que existe hoy, y esa es la razón de la pugna de poder, es un partido en el cual Keiko Fujimori, ¿no?, ha trabajado los últimos 10 años. Y este partido además, ¿no?, este círculo, que quedó en evidencia, yo creo, en dos momentos, ¿no? Cuando se hizo famoso el tema del WhatsApp, donde estaba un grupo muy pequeño de congresistas, el famoso mototaxi. Y claro, el tema no es el mototaxi, el tema es que es un grupo, un círculo que demuestra que los que toman decisiones y los que tienen la confianza son un grupo muy pequeño. Están en la chacota, ¿no? Y lo segundo, la broma interna. El segundo momento fue el momento del allanamiento de los locales. Si uno mira los videos y quienes estaban presentes en los distintos locales, eran exactamente los mismos congresistas que estaban en el grupo de WhatsApp llamado Mototaxi. Los demás, los demás es como si no fueran parte, digamos, de este grupo de confianza absoluta, y claro, eso genera una sensación de lejanía, de no ser formar parte de las decisiones claves del partido. Una cosa importante, Alejandra, en todo eso acá, que estos 10, que pueden ser más, no solamente es un tema numérico, ¿no? Porque, bueno, sí, también lo es claro, pero ya le quita la mayoría absoluta a Fuerza Popular. Con lo cual recompone totalmente la correlación de fuerzas y fortalece al gobierno. Veamos cómo Keiko Fujimori ha tomado esta decisión. Ella ha publicado un mensaje a través de Twitter
con el siguiente mensaje. Orgullosa de nuestros 61 congresistas que se mantuvieron firmes en la lucha contra la corrupción. Somos Fuerza Popular y Fuerza Popular no se vende ni negocia, porque para nosotros primero es el Perú. Esta es la declaración de Keiko Fujimori luego de lo que algunos han llamado una derrota política, lo que otros han llamado una escisión dentro de su bancada y que ella está reconociendo al felicitar solo a 61. ¿Qué mensaje nos quiere dar la lideresa de Fuerza Popular? Yo creo que es muy claro, ¿no? Fuerza Popular no se vende, o sea, los otros 10 se han vendido, incluido su hermano, ¿no? Yo creo que el mensaje es para ellos, pero por otro lado también reivindica la fuerza de esos 61, ¿no? que van para adelante, y entonces eso me hace pensar en el inicio equivocado de la gestión de opositora de Keiko, ¿no? Un político construye su rol de opositor el día de la derrota. Y lo construye, y son rituales que se practican en todo el mundo, ¿no? Y lo construye reconociendo el triunfo de su opositor, con un saludo. Eso es en todo el mundo. Keiko no hizo eso. Esperó un tiempo, llegó el 28 de julio, y de manera paralela a la investidura de PPK el año pasado, hace año y medio, dio un mensaje en redes, grabado en video, diciendo que iba a gobernar desde el Congreso. Bueno, y ahí está, dicho y hecho, ¿no? Entonces, su rol de oposición ha sido así, y ella, a su vez, creo que no tiene tampoco un buen equipo político y de comunicación que la asesore, porque está construyendo una imagen muy negativa, ¿no? Porque viene de atrás una imagen, independientemente de que sea cierto o no, pero en estudios que he realizado han salido eso en mi consultora Voz Populi, de que no apoyó a la mamá en un momento dado, que se ha opuesto al papá en la libertad, en el indulto, que se enfrenta a su hermano, que quiere tirarse abajo al presidente, etcétera, 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 y que muchas veces sale muy molesta, muy mortificada, ¿no? Esa imagen le va a pasar la factura. Claro, solo emite comunicados cuando hay una situación de crítica, de quiebre, y pocas veces antes de que llegue a ese punto de ebullición, ¿no? Está a punto de quebrarse la olla, Keiko Fujimori hace una declaración. Pero creo que ahora, me parece que un tema que sí ya ha quedado completamente claro con lo de ayer y hoy, es que no estaba interesada en la libertad de su padre. Porque claro, como prácticamente está acusando a su hermano de querer el indulto de su padre, y supuestamente ella también lo quería, ¿no? Digamos, eso no tendría por qué ser un problema. Y aún peor, ¿no? Lo que vimos de Becerril, ¿no? Diciendo, claro, Fujimori es un corrupto, ¿no? Prácticamente, ¿no? Es una persona que está colaborando con la corrupción. Entonces eso ya creo que es una cuestión que ya marcó una línea respecto de la trayectoria de Fujimori. Una, ¿no?, situación que ha unido a la opinión pública, por lo menos en estos días eso es lo que se ha percibido, en el miedo de que la primera fuerza política del Congreso, si es que se va acá a PPK, si es que renuncian los vicepresidentes, no vaya a soltar el poder y no vaya a convocar elecciones, por lo menos no congresales, porque lo esbozaron en algún momento como posibilidad. Pero yo creo que el juego está armado, ¿no? Porque en línea estaba el presidente, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación. O sea, era un déjà vu de 20 años atrás, ¿no? Era un control total desde el Congreso. Y nuevamente vuelvo a la frase, gobernaré desde el Congreso. Ahí está. Y entonces no era solamente el tema presidencial. Por lo tanto, podía ser un poquito de maíz o un anzuelo que se tiraba para que Vizcarra asuma, y después te bajabas a Vizcarra con mucha facilidad. Entonces, a Vizcarra, Mercedes Arauz ya había renunciado porque no le gustaba Vizcarra de presi, sin Tribunal Constitucional o controlado, sin Fiscal de la Nación o con un títere por ahí. Era un copamiento total el que se venía, ¿no? Pero y la alternativa de adelantar elecciones, por cierto. Ya dejó de venir, ya no va a haber ese copamiento. ¿Qué va a pasar acá en adelante? Difícil. Es que lo que pasa es que ahora, si pierde los 10 congresistas, y si, no sé, en unos meses el tuit ya no es somos 61, sino somos 56, entonces lo que puede haber es una pérdida absoluta del control del Parlamento. Y eso tiene una serie de consecuencias tremendas. Por ejemplo, 2 comisiones claves, ética y fiscalización, y la presidencia y la mesa directiva del Congreso, son cosas que eventualmente en julio del próximo año podríamos estar viendo que pasan de Fuerza Popular a otro grupo. El tema acá es que, recordemos, abrieron la puerta con una breve ventana. Primero prohibieron que se generen nuevas fuerzas políticas. Luego el Tribunal Constitucional dijo que eso era inconstitucional, que eso no se podía hacer. Se abrió la ventana por un día
y aprobaron ese mismo día otra norma que lo volvía a prohibir. Entonces, sí es que pero suman los esos votos, 10 salen... Pero suman los votos de esos, más los otros que están en el otro lado. Pero no integran comisiones. No, pero pueden cambiar la ley. O sea, un grupo puede presentar un proyecto de ley nuevo, cambiando esas normas que se han dictado, y ahora con la nueva mayoría, incluyendo los 10 que salen y otros más que quisieran salir, y cambias la ley. ¿Pero creen que eso es lo que va a pasar ahora? O sea, pero entonces, ¿cómo tienen que arreglárselas? ¿Cómo se van a arreglar las fichas? Ahora, hay varias cosas, ¿no? Yo creo que, a ver, primero, Keiko le quería dar un golpe constitucional a Kuczynski y Kenji terminó dándole un golpe a Keiko. O sea, le salió el tiro por la culata, pues le lanzó un boomerang que le golpeó la cabeza, ¿no? Eso genera una recomposición de fuerzas en el Congreso y Keiko y la mayoría pierde el carácter absoluto, ¿no? Ya hay una mayoría absoluta en el Congreso, ¿no? Pero ahora ya vienen otros aspectos, ¿no? Vamos a ver qué alianza se va a dar entre este grupo de Kenji que puede crecer y PPK, ¿no? Bueno, por lo pronto, Kenji ha salvado a PPK. Ahora PPK tiene que salvar al papi de Kenji, ¿no? Eso, aparentemente viene pero eso, ¿no? pongamos en el escenario de un indulto a Alberto Fujimori. Si es que se indulta a Alberto Fujimori, ¿cuándo se tendría que dar esta decisión para que no genere una convulsión en el país? ¿O es acaso esta convulsión inevitable y va a suceder? Y hay otras opciones. Pase lo que está pase. la conmutación de la pena, está la posibilidad de esta ley. Recordará que hubo un momento que había una posibilidad de una ley para permitir que la prisión se haga, digamos, la sentencia, perdón, la condena se cumpla en casa. O sea, hay varias opciones, o sea, digamos, es un escenario un poco más amplio, ¿no? En cualquier caso, es claro de que ya en un escenario en el cual el grupo de Kenji se convierte en un aliado del gobierno, estos acuerdos son viables. Ahora, lo que sí tiene que quedar claro es que cualquiera sea la opción, no sea visto como arbitrario. Tiene que haber un fundamento médico, un fundamento legal suficiente para garantizar la legitimidad de la decisión. Ahora, yo no creo que sea en el corto plazo, yo creo que va a pasar un poquito de tiempo, ¿no? Yo no creo que haya... A ver, los Fujimori en ningún momento han optado por la opción de prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque sigues prisionero y sigues sentenciado, ¿no? Ellos quieren indulto u otra opción que le restablezca los derechos a Alberto Fujimori. Porque yo estoy seguro que él quiere volver a hacer política. Claro, ¿no? Un indulto es un perdón de la pena y entonces ya está libre y puede ejercer y ya no se le puede derechos, decir genocida, ya no se le puede decir... se le puede decir lo que sea, pero ya puede ser candidato, puede hacer política y nadie se lo puede impedir. En cambio, con prisión domiciliaria no, ¿no? Entonces, y ahora Kenji tiene mucha capacidad de negociación, porque también si quisiera lo puede apretar a PPK desde el Congreso, ¿no? Nuevamente se junta con la hermana. El juego de la política es así, ¿no? Bueno, complicado. A veces se unen perro, gato y pericote y nadie sabe cómo pueden convivir juntos, pero bueno, la historia es así. Así lo hacen. Para terminar, hemos visto un mensaje a la Nación, varios mensajes de la Nación de PPK, y hemos casi podido ver la evolución en sus habilidades de comunicación abismales entre uno y otro. ¿Ustedes qué opinan de esta serie de mensajes que ha emitido el presidente de la República y estos últimos en los que ha admitido todos sus pecados? Básicamente ha dicho, no sé comunicarme, no he sabido negociar, incluso señaló como un error haber confiado en la fuerza mayoritaria en el Congreso y que eso no se iba a repetir. Y ahora, claro, pide que se restablezca el orden y la concordancia entre las fuerzas políticas para poder gobernar de aquí en adelante. ¿Qué opinan ustedes de los mensajes de PPK? Sí, bueno, en primer lugar, más que un cambio sustantivo en la comunicación, yo creo que habla más o menos igual. Lo que ocurre es que los mensajes ahora están mejor pensados y son mucho más políticos. Entonces, un lenguaje más dirigido a la gente. Un lenguaje más dirigido, además, a plantear líneas políticas con mucha claridad, ¿no? 2 o 3 líneas claves en los mensajes que ha dado hasta estas fechas, últimos días, ¿no? Incluyendo el del Congreso, ¿no? Entonces, eso creo que, sin duda, hay gente detrás trabajando, sin duda debe haber gente de comunicación muy buenos trabajando, pero también creo que muestra que no se requería en realidad pues un gran cambio personal en Kuczynski, en el presidente, sino una mayor claridad política sobre qué cosa quieres como proyecto de gobierno. Y creo que eso precisamente es lo que empezó a comunicar, ¿no? ¿Qué proyecto quiero? Y el mensaje clave que me parece que hay que marcar el día de hoy es que el presidente ha dicho, voy a dialogar
con otros actores. Claro, ya no requiere dialogar solamente con la Fuerza Popular, ahora se abre la posibilidad de un espacio más amplio de diálogo con otros actores políticos. Bueno, y en su mensaje anterior, al decir que él se equivocó en confiar en esta fuerza mayoritaria, que él quiso ser buena gente, estoy obviamente parafraseando, pero que al final se le volteó la tortilla, ¿qué es lo que está queriendo decirle a Fuerza Popular? Que además no ha hablado sobre ese punto, sus declaraciones. Yo hubiera pensado con los congresistas tradicionales que lo hubieran pechado directamente. Sí. Y no lo han hecho. Sí, pero hubo un poco de enfrentarlos al final, ¿no? Era necesario, incluso también eso se notó con mucha claridad en la actuación de Borea. Creo que dio un discurso estupendo, de muy buena calidad, pero una parte era provocar una reacción, ¿no? Una reacción de un grupo de gente que no iba a cambiar de opinión de ninguna manera. Entonces el discurso en la defensa y asimismo el discurso o la defensa del mismo PPK como de Borea no iban a ir a ellos, ¿no? Podían ir a otros, ¿no? Pero también a la opinión pública. PPK, un poco sobre el tema que estás planteando como punto final, no tiene mayor capacidad política. Es más, yo creo que no sabe lo que es la política. Lo he demostrado 1000 veces, el tiempo es corto y bueno, podría dice que yo está sustentar aprendiendo. eso. Dice que ha aprendido, que ha escuchado, ha tomado nota y va a implementar cambios para el 2018. Ahora, por ejemplo, tiene gente de mucha capacidad política, de análisis político, tipo Cheputz. Pero lo que no creo es que tenga un equipo de Cheputz ahí al lado que le ayuden a tomar decisiones, a preparar el discurso, bueno, etcétera, y esa ¿no? era, perdóname que te interrumpa, una de las situaciones que generó esta crisis entre el Parlamento, entre los congresistas de la bancada de Peruanos por el Cambio y el Ejecutivo. No sé si recuerdan el incidente en el que se filtró que había un grupo de congresistas de su bancada que no iban a las reuniones con PPK, y ahora hemos visto a esos congresistas que supuestamente eran los que estaban molestos defenderlo a capa y espada, ¿no? Entonces, eso, ¿creen que le ha dejado alguna lección al presidente sobre el valor de sus parlamentarios? Bueno, por lo menos está muy asustado, ¿no? Sí. Y yo creo que el susto obliga a reaccionar, ¿no? A ver, necesita un buen equipo político que lo aconseje y necesita un buen equipo de comunicación que no lo tiene. Debería remover a todo el equipo de comunicación que tiene. Salió el director no de comunicaciones. Y poner estrategas de verdad que manejen comunicación política y que asesoren al presidente para sus discursos, para sus mensajes, ¿no? Y respecto a todas las intervenciones que ha tenido, la única que realmente es de calidad es la última, la de la víspera, ¿no? Que claramente es una reacción a todas las metidas de pata de la entrevista quíntuple del domingo anterior, sí, que fue un absurdo plantearla. Nada Pero no más. sé si fue tan absurdo Desde el punto de porque vista de él, ¿eh? dejó esa entrevista dejó la sensación, primero, que se atrevió a responderle a periodistas que él no eligió. Creo que ese punto hizo que, teniendo, digamos, su reconocida falta de habilidad de comunicación, un punto a favor, ¿no? Sí. Porque digamos hecho, que alguien encuestas... que quiere ocultar hubiera preferido otro tipo Entiendo de que hay unas encuestas que se han hecho entrevistadores. posteriormente a esa entrevista y sorprendentemente la reacción de la gente ha sido ligeramente favorable. Claro, le fue mal, pero a la gente le dio pena que le vaya tan mal. No, y además que finalmente sintió, bueno, ya está dando por lo menos la cara, o sea, está explicando y dando a explicar. Quizás no es inocente, pero tampoco es bueno que lo saquen, ¿no? Y la mayoría creía que sí estaba diciendo la verdad. Sí, que decían que la verdad no les gustaba, pero creían que estaba diciendo la verdad. Sí. Ahora, sus gestiones políticas o sus intervenciones comunicacionales no le dan resultados prácticos. A ver, PPK tiene mucha suerte. Creo que es uno de los hombres más suertudos de este país, sin lugar a dudas. Ayer se ha notado un triunfo. Cuando ganó la elección el año pasado, se anotó un triunfo. Pero esos triunfos no obedecen a su capacidad política, a su gestión política, a su brillo político. No, obedecen a un conjunto de circunstancias que se juntan y que lo ayudan a él a triunfar en un momento dado. Bueno, y a personas que se ponen de su lado sin estar de su lado, pareciera. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, no, que tienen que dar un montón de explicaciones o de entrar de manera oblicua para estar a su lado, pero como Gaby a su ayer, bancada, ¿no? porque por ejemplo tenemos a Salvador Heresi, que el día de hoy dijo en las 5 de las 7 que él estaba orgulloso de su bancada porque había visto cómo todos se pasearon por todos los medios de comunicación dando entrevistas, defendiendo a capa y espada y pidiendo que aquellos ministros que no hicieron lo mismo, que por favor den un paso al costado. Es que yo creo que lo que va a haber es precisamente una oportunidad para que gente del grupo que apoyó en la campaña a Pedro Pablo Kuczynski forme parte del gobierno.
O sea, algunos de los ministros seguramente van a era lo que venir. le reclamaban un poco, Claro. que no se les daba Y participación. en verdad en la práctica lo que ha pasado es que le han dado la razón. Sin una defensa política activa respecto de los grupos que lo apoyan, el presidente está débil, está solo. Y la otra cuestión que va a haber, yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Va a haber una recomposición muy importante del gabinete y seguramente el perfil va a ser mucho más político. Sí. Bueno, ya estamos terminando el programa, se vienen las fiestas navideñas. ¿Ustedes qué pronóstico nos dan para el 2018, para la próxima semana? ¿Qué va a pasar en nuestro país? Les voy dando la galleta y espero escuchar sus reflexiones finales en esta circunstancia que nos ha tenido en un sub y baja en una semana. No sé, yo... Bueno, creo que lo que se viene en la política peruana, esperemos que sea algo de mayor estabilidad, de mayor tranquilidad, ¿no? Esto acá ya ha afectado bastante. Hay 15 millones de peruanos que se han afectado en su economía. Porque claro, hay 4 millones en la SFPS con sus dependientes y se ha caído el fondo que tienen, ¿no? Entonces ya están perjudicados. Entonces esperamos más estabilidad, más tranquilidad, mayor madurez política, menos discursos como los de Vilcatoma y creo que una cabeza más fría y que asuman su responsabilidad, ¿no? Claro, si los congresistas de Perú por el Cambio se han movido, no sé si era porque hay que estar orgulloso de ellos o porque necesitan moverse por sobrevivencia, si no perdían su chamba de O por congresista. orgullo también, por amor propio. Y para no perder su empleo de congresistas, ¿no? Que es bastante interesante. Bueno, sí, creo que algo ha enseñado este año es que sorpresas siempre van a haber. O sea, es imposible. ¿Ustedes esperaban que el 2017 termine así? Inesperado. El resultado de ayer ha sido increíble. Yo soy sincera, en algún momento vi la vacancia asomarse en el escenario. Iba a pasar en los 5 años posible, ¿no? un pedido de vacancia, pero no imaginé que iba a ser diciembre del 2017. Sí. Se me adelantó. Mira que mañana puede venir el indulto de Fujimori y Fujimori con Kenji comiendo panetón pasado mañana en la noche. Puede pasar, o sea, lo que viene también puede ser con mucha sorpresa, con muchas cosas que... Pero cree que hacer eso antes de que acabe el año sería un suicidio. O sea, creo que la gran diferencia es que ahora las fuerzas han cambiado y eso va a originar posiblemente un juego mucho más activo del gobierno. Bueno, Claro, y más claro, interesante sí. para nosotros también de observar y comunicar, porque esta dualidad, la verdad es que aburre un poco, ¿no? Un poquito más de diversidad en los discursos Ahora, mira, una hace que cosa, la conversación sea más Y interesante. tenemos elecciones, recuerda, el próximo año tenemos elecciones Tenemos regionales y Todo ha sido municipales. increíble, con un final inesperado. Estas son cosas donde se comprueba que la ficción, ¿no? Donde la realidad supera a la ficción. Sí, me parece capítulo de fin de temporada. Y ¿no? cuando he hablado con muchos periodistas extranjeros, muchísimos, están sorprendidos. Lo que pasa acá no lo pueden creer. Y el final también es Bueno, alucinante. Gabriel García Márquez decía que quienes creen que lo que él hace es realismo mágico nunca han vivido en Claro. Latinoamérica. Exacto. Porque dice que además él era periodista y sacaba muchas de sus historias de la realidad. ¿Qué dice la galleta? No sé si para mí o para el presidente Kuczynski, que dice, no podemos dirigir el viento, pero sí podemos ajustar las velas. Qué buena. ¿Y cuáles son las velas? Si las velas fueran ministros, ¿qué velas ajustarían ustedes? ¿Quién Bueno. se debería quedar? ¿Quién debería presentar su carta Bueno, de parece que renuncia? hay ministros que han tenido un papel muy interesante en la crisis, ¿no? El ministro Nieto, el ministro del Solar, ¿no? La propia ministra Arauz, dentro de su rol, sin duda, al final en particular tenía un rol activo. Yo creo que han tenido un papel importante. Ahora, claro, en verdad lo que ha trascendido es que hay un grupo de ministros, inclusive en un momento dado, recomendaron la renuncia al presidente, ¿no? ¿Quién creen ustedes que le recomendó al presidente que renuncie? Porque estar en tu hora más difícil y tener a alguien que te dice, no, ya perdimos antes de siquiera pelear la batalla, debe ser duro. También tú lo elegiste, tú lo pusiste ahí. El presidente estaba derrotado. Sí. El ánimo estaba en los suelos. Él mismo creo que no se lo podía creer ayer cuando triunfó, ¿no? Bueno. ¿Quién habrá sido el que se lo dijo? Pero es que era una opción en un momento dado. Bueno, ¿no? Basombrío, por lo visto, su renuncia es una revelación de que él estaba de acuerdo con la renuncia. En un momento dado, la vacancia era inminente. Nadie podía pensar que esa vacancia no iba. Iba. ¿A quién se le ocurría que no iba? El viernes pasado esa vacancia estaba
bueno, con más de 90 votos se aprobó la Y hubo, discusión. digamos, toda una corriente donde nuevamente se activó el antifujimorismo que comenzó a diluir la vacancia, a hacerle perder vigor, ¿no? No entre los congresistas, porque ellos iban a decir todo, sino, digamos, a nivel de opinión pública, medios, opinadores, ¿no? Había una corriente y por eso es que las encuestadoras, que bueno, a los congresistas no les gustan las encuestadoras, imagino que usted recibe muchas críticas. Sí, bueno, cuando salen bien sí les gusta, cuando no les depende, ¿no? Todos los políticos, no en el Perú, en todo el mundo, opinan sobre las encuestas a conveniencia, ¿no? Pero, por ejemplo, Andrade era muy sabio y decía, cuando una encuesta era desfavorable, decía, bueno, hablaba así, ¿no? Esa es la foto del momento, mañana será otro día, pasado mañana, y estamos trabajando Así para es. mejorar. Es una mejor ¿Qué dice salida. la dieta para terminar? La estrella de la riqueza brilla sobre ti. Wow. La misma que le tocó a Vitocho. Bueno, quiere decir, es que, bueno, en este caso puede que sea pertinente, porque se vienen elecciones, seguramente vamos a necesitar de las encuestadoras para saber por qué lado va la opinión pública. Sí, bueno, y que se recuperen las AFPs también, ¿no? Porque, Bueno, que se estamos todos recupere la afectados economía ahora, peruana sí. y que brille la estrella sobre todos nosotros. Para todos peruanos, ¿no? Gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias, Alejandro. Bueno, y gracias a ustedes en casa por habernos sintonizado, que tengan una bonita Navidad, aprovechen esta calma, dejen de pensar en política un ratito, igual no apaguen su televisor, siempre es bueno que nos acompañe la noticia del momento, todo puede pasar en este país y si usted se desconecta, se pierde el último capítulo de esta novela política. Que tengan una linda Navidad, pásenla con su familia, con sus seres queridos, compartan su tiempo, más que regalos, más que grandes gestos, creo que no existe mejor gesto que compartir nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro cariño y nuestros afectos. Así que si tienen a alguien que quiere mucho, abrácelo fuerte y pase esta Navidad junto a ellos. Nosotros le agradecemos a ustedes todo el cariño que nos demuestran con su sintonía.